dick. This ain't a quiet group. Tell the entire truth and let it set you free. We undeniable. We undeniable. ¿Merece la pena jugar Watch Dogs 2? La respuesta rápida es sí, pero te recomiendo ver el vídeo entero, ya que vamos a desglosar sus puntos fuertes y también aquellos aspectos que podrían haber sido mejores. Así que sin más, vamos con ello. Para empezar, recordemos que este Watch Dogs 2 obviamente es una secuela del primer Watch Dogs, el cual fue un fracaso total al engañar al público con sus gráficos, sufriendo así uno de los mayores downgrades de la historia de los videojuegos, aparte de que para nada era lo que prometían, haciendo que la gente no confiara en ellos para este Watch Dogs 2, lo cual fue un error por nuestra parte, ya que a pesar de los problemas de este juego, de los que hablaremos más adelante, este supuso una gran mejora en todo con respecto al primer juego. Mejor movilidad, mejor conducción y por supuesto muchas más posibilidades para el hackeo. En general, una muy buena secuela y para mi gusto lo único que no fue mejorado fue la historia, pero de eso también hablaremos más tarde. Por ahora hablemos de su increíble y bien conseguida ambientación. Este Watch Dogs se desarrolla en la vibrante y detallada ciudad de San Francisco y sus alrededores, incluyendo sitios como Oakland o Silicon Valley. Esto nos proporciona una gran variedad de entornos urbanos y naturales para explorar. El mundo abierto de este juego es impresionante. Hay bastantes actividades secundarias como carreras de coches, barcos o drones, hackear a los NPCs para conseguir una misión secundaria y por supuesto los coleccionables por todo el mapa, que ya son un sello de Ubisoft. Todo esto nos proporciona horas de contenido adicional, por no hablar que la interacción con el mundo se siente muy viva, sobre todo con los NPCs, que reaccionan de manera realista a tus acciones. ¡Déjame en paz! ¡Gilipollas! Los gráficos son otro punto fuerte. A pesar de no ser la octava maravilla, Watch Dogs 2 presenta unos visuales atractivos con una buena atención al detalle en la arquitectura, los paisajes y los efectos de iluminación. De verdad que es un placer visual recorrer caminando o en coche las calles de San Francisco. En este juego también se cambió la forma de ser del personaje principal. Marcus Holloway es carismático y con un toque más juvenil. Marcus, junto a su grupo de hackers DexSec, nos ofrece una narrativa refrescante y entretenida, con un tono más ligero y humorístico, alejándose totalmente del tono dramático y frío de la primera entrega. Pasando a hablar de la jugabilidad, como he hecho al principio del vídeo, Watch Dogs 2 mejora las mecánicas de hackeo, permitiendo a los jugadores hackear casi cualquier dispositivo electrónico. Esto ofrece múltiples maneras de abordar las misiones, ya sea de forma sigilosa, haciendo uso de todos nuestros dispositivos y creatividad, o de una manera más directa y radical. Y aunque podemos hacerlo de las dos formas, se nota que el juego está más enfocado en el hackeo, como es obvio, ya que las mecánicas de disparo a veces se pueden hacer un poco toscas. Ahora bien, como todo juego, Watch Dogs 2 no es perfecto. La narrativa, aunque divertida, puede llegar a ser superficial, sin llegar a profundizar mucho en los distintos personajes. Literalmente, a veces, los personajes se sienten como estereotipos de los típicos hackers jóvenes antisistema. Y a pesar de ser muy divertido el hackear todo y que las misiones se basen principalmente en esto, si buscas un reto o un desafío, en este juego no lo vas a encontrar, ya que el nivel de dificultad es bastante fácil, y más si tenemos en cuenta que a veces la inteligencia artificial de los enemigos puede ser inconsistente, comportándose de manera muy predecible. También tenéis que tener en cuenta que el juego salió con bastantes bugs y a pesar de que la mayoría estén arreglados, sigue habiendo pequeños bugs, sobre todo visuales, que no estropean tus partidas, pero que te harán preguntarte ¿qué acabo de ver? Eso es, tómate tu tiempo. ¿Cómo? Yo solo estaba... Y para terminar, también decir que algunas misiones secundarias y actividades pueden sentirse repetitivas, y aunque existe bastante variedad, la estructura de ciertas tareas puede volverse muy monótona con el tiempo. En resumen, Watch Dogs ofrece una experiencia de mundo abierto muy divertida, con un mundo más vivo y mejorado que el primero. Sin embargo, presenta algunos problemas de narrativa, dificultad baja y repetitividad en ciertas partes, que podrían no gustar a todos, pero sinceramente es un juego que recomiendo comprar sin duda, y más si lo puedes conseguir por menos de 20 euros, como he visto en algunas páginas de segunda mano, ya que te aseguro que te dará muchas horas de diversión y no te repetirás. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar tu like y suscribirte para más contenido similar. También me gustaría leer tu opinión sobre Watch Dogs 2 en los comentarios. Así que nada, hasta el siguiente vídeo y adiós.